Estábamos esperando el ascensor. Estaba detrás mío, creo, al costado mío. Y yo le digo, ¿qué sos, profesor? Carmen era vecina de Javier Milei en un edificio del barrio porteño de Abasto. Su nombre no es real. La situación que relata es una conversación de ascensor, de esas que surgen para evitar la incomodidad. Me dice, sí, estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas y estoy dando economía. Le digo, sí, doy Smith. Faltaban todavía 10 pisos. Al escuchar el apellido Smith, el padre del liberalismo, a la mujer se le ocurrió preguntarle si también daba clases sobre Keynes. Me dice, vos sos comunista, sos una comunista de mierda. Yo no tenía dónde meterme, te juro. Me gritó comunista y yo decía, ojalá que lleguemos rápido. No llegábamos nunca al 10. Y el tipo se la pasó gritando, vos sos la que está arruinando el país, sos una hija de puta, una comunista de cualquier cosa, me decían, cualquier cosa. Llegamos al 10 y él bajó, pero los que me rodeaban a mí no me decían nada, o no conocían a Keynes, o no sé. No sabemos qué pasó ni qué pensó Milei cuando salió del ascensor, pero sí sabemos que cuando entró en su departamento tuvo que hacerlo con mucho cuidado, dando pequeños pasos como una bailarina. Desde hacía un tiempo su propia casa era una zona de riesgo. Un paso en falso o descuido lo podían enviar al hospital. De hecho, era lo que estaba a punto de pasar. Tras la muerte de Conan en 2018, Milei comenzó a remodelar el departamento. Primero mandó a demoler la pared de la cocina. Después siguió con un dormitorio. Y por último, con un baño entero. Finalizadas las reformas, el departamento de 100 metros cuadrados quedó con una cocina integrada, un cuarto y un living enorme. Esa era la idea. Un lugar lo más grande posible para lograr que entraran los 6 clones de Conan. En una entrevista radial, Milei explicó el procedimiento. Primero tenés que ponerte en contacto con una empresa que se llama Perpetuate y esa empresa lo que hace es darte las indicaciones para las tomas de muestras. Desde la producción de este podcast nos comunicamos con Ray Page, dueño de Perpetuate, la empresa de los Estados Unidos donde tramitó las clonaciones de su mastín inglés. The part of it that we do is we take a tissue sample, and usually it's a very small piece of skin. La parte que hacemos es tomar una muestra de tejido y por lo general es un trozo de piel muy, muy pequeño y luego lo recolecta normalmente un veterinario. You can take a small 3mm. Después haces las tomas de muestras, las envías. Básicamente lo que hacen es lo congelan y lo usan cuando vos des la orden. Los clones llegaron en mayo de 2018. En marzo de 2019 estaban cerca de cumplir un año. Esa es la edad en la cual los mastines ingleses, la raza preferida del libertario, alcanzan su punto máximo de crecimiento, entre 70 y 90 centímetros de altura y entre 70 y 100 kilos de peso. Solo imaginen a los 5 perros bajando en el ascensor y a Milei conviviendo con ellos. Cuando él subía, la gente bajaba. El olor que tenía era insoportable, a mugre, porque él era sucio, el pelo sucio, y siempre tenía el mismo traje que brillaba de mugre. Y un día, la vecina se cruzó con Karina, la hermana de Milei. Ella estaba siempre muy arreglada y perfumada. ¿Venís de la casa de Milei? Me dice, sí, ¿cómo te diste cuenta? Le digo, por el olor a perro que tenés. ¿Vos no te das cuenta del olor que tenés? Me dice, ¿en serio? Ay, Dios mío, no me di cuenta. Ay, por favor. O sea que ella tampoco se daba cuenta. La convivencia con los vecinos del edificio se estaba volviendo incontrolable. Y la convivencia entre Milei y los perros también. Él temía que los perros se salieran de control o que se pelearan entre ellos. Por eso, tras las reformas para generar un espacio único en su departamento, se vio obligado a subdividir el living de 100 metros cuadrados en 5 partes iguales, una para cada perro. Pero el perro dormía con él, en la cama de él. Ahora, cuando se trajo los otros,
Aparentemente los ató en el living, todos separados. Milei mandó a atornillar ganchos en el piso y en ellos ató las correas de cada uno de los canes. Los mastines solo podían moverse en el largo que les permitiera la correa. En el medio quedó un espacio libre para poder transitar y darles de comer. El espacio más grande de la casa quedó tomado por los mastines, que incluso hacían ahí mismo sus necesidades. La noche del 31 de marzo de 2019, los temores de Milei se hicieron realidad. La versión oficial dice que 2 de los perros se trenzaron en una furiosa pelea y que Milei se metió en el medio para separarlos. Uno se habrá soltado y parece que cuando él quiso separarlos, lo atacaron a él. Entre las personas cercanas al economista circula otra versión, según la cual Milei se tropezó y cayó sobre uno de los animales. El final de ambas versiones es el mismo. Uno de los mastines lo atacó y lo mordió. Milei terminó en el hospital, con unos cuantos puntos de sutura y un yeso en el brazo. Se pusieron a pelear entre ellos y yo quedé en el medio. No es que me atacaron. O sea, en realidad, digamos, o sea, y cuando ellos se digamos, pelean, digo, no, obviamente no tienen manos para pelearse, se pelean con la boca y obvio, digo, en el medio si te agarran, o sea, son perros grandes, ¿no? Son perros de 90 kilos cada uno, entonces, digamos, y miden 1,80 m parados. Por el peligro de los animales y el chiquero que generaban, Milei no podía llevar a nadie a su departamento. Así, su hogar se empezó a convertir en una fortaleza inexpugnable. Soy María O'Donnell y esto es Sin Control, el universo de Javier Milei, un podcast documental de El País Audio y Anfibia. Episodio 2. La libertad retrocede. ¿Cómo hiciste, Eduardo, tu primer $1.000.000? ¿Qué sé yo? No me preguntas. ¿No te acordás? No me interesó. ¿No te interesó? Nada. A vos te interesa. A mí me interesa. Ay, no te voy a preguntar cuánto se multiplicó por 10. Según la revista Forbes, Eduardo Ornequian es la 6ª persona más rica de la Argentina. Tiene una fortuna estimada en $1.500 millones y su empresa insignia, Aeropuertos 2000, controla la mayoría de las terminales aéreas del país. ¿Qué tiene que ver este mega empresario en esta historia? Milei empezó a trabajar con Ornequian en 2008. Llegó a ser economista en jefe de Aeropuertos 2000. Rafael Bielsa, actual embajador argentino en Chile y por entonces presidente de la empresa, recuerda que Milei era un hombre solitario y poco tenido en cuenta. Porque mucha gente, digamos, a sus espaldas, lo tomaba un poco en broma, no sé si decir en broma, sino que no se lo tomaban en serio. Yo no, para nada, yo me lo tomé siempre en serio, me pareció, me mostró una serie de ideas disparatadas desde mi punto de vista, posiblemente trágicas si se intenta llevarlas adelante, pero eso no quiere decir que él no tenga derecho a pensar como piensa, y siempre estaba con un libro. Siempre, no recuerdo haberlo visto nunca sin un libro. Era un muchacho siempre solitario, muy solitario. Yo lo veía, sus amores siempre eran contingentes, tenía amores de ocasión, pero de movida eran de ocasión, no, o sea, no es que venía y me decía, mire, conocí una mina bárbara, me enamoré, no, ella... Lo que más sorprende a Bielsa es su conversión mediática en un personaje agresivo. Siempre fue un hombre muy educado, muy correcto, muy preciso, muy paciente, de modo que la cólera, la ira, es un ingrediente para mí nuevo y sorpresivo. No era así cuando yo lo conocí, por lo menos delante mío y de la gente que trabajaba conmigo en la compañía. Este personaje mediático tiene sus raíces en 2015, cuando Mauricio Macri se perfilaba como el siguiente presidente de la Argentina. Ornequian era muy amigo del papá, Franco Macri, pero nunca simpatizó con Mauricio. A fines de 2015, Mauricio fue a visitar a Ornequian para hablar de negocios. ¿Qué haces, boludito?
Con esa frase, Eurnequian recibió a Macri en su oficina. Al presidente no se le dice boludito, le habría respondido Macri. El enfrentamiento entre el gobierno macrista y el empresario se había declarado. Un hombre que se sentaba en el directorio de Aeropuertos 2000 cuenta que Eurnequian decidió potenciar las críticas al gobierno de Macri en medios propios y amigos. Y tuvo una idea: acudir al histrionismo del empleado al que había apodado el loco, Javier Milei. El economista Diego Giacomini era el mejor amigo que tenía Javier Milei por esos años, y era quien lo acompañaba en la misión de desgastar a Macri en los medios. De hecho, nuestras apariciones en los medios ganaron mucho volumen y relevancia a partir de los dos criticar juntos desde A24, Vila, Manzano, Eurnequian, al gobierno de Macri, o paralelamente había impedido que el grupo Eurnequian accediera a cualquier negocio prebendario con el Estado. La estrategia funcionó durante varios meses. Milei iba a los programas de Canal América para gritar e insultar al gobierno nacional. Pero había otro componente clave, como dijo una vez Fantino: Milei daba rating. Mirá vos lo decisorio que es el rating en nuestra profesión. Me acuerdo de ese programa. El flaco entra en 2,5 puntos y lo lleva a 7. ¡Oh! No. Lo ven los de Intratables. Lo empiezan a llamar Intratables. Empezó a venir Intratable. De 5 lo llevó a 9. No salió más. No salió más. Eso lo convirtió en una estrella mediática. Ahora solo le faltaba el salto a la política. Y de nuevo apareció Eurnequian. En 2019, José Luis Espert, otro político de derecha, le pidió dinero al empresario para solventar su campaña presidencial. Favor con favor se paga. A cambio, Eurnequian le pidió a Espert que sumara a Milei a su espacio. El objetivo estaba cumplido. Javier Milei está poseído. Se mueve de un lado al otro. Exagera cada movimiento con la cintura y agita los brazos. Está solo en el medio de una ronda. Lo rodea una decena de hombres trajeados igual que él. El público grita o aplaude mientras el loco, como lo llaman, baila. Es 1983 y en la Argentina a la última dictadura militar le quedan todavía unos meses. Mientras que los Rolling Stones triunfan con su rock demoníaco por el mundo, Milei sueña con ser Mick Jagger en el patio del colegio Cardenal Copelo. El loco, el apodo que se había ganado Milei en el primer año y que le iba a durar toda la secundaria, era una excentricidad dentro de la escuela. El Copelo era, en los comienzos de los 80, uno de los 2 colegios del barrio porteño de Villa Devoto. Milei nunca encajó en ese lugar. Su familia era un misterio. No había mucha información sobre ellos. A Norberto Milei nadie lo vio en aquellos tiempos. Se decía que era un tipo duro. Eduardo Basirca, un abogado que trabajó junto al padre de Milei entre 2017 y 2020, así lo recuerda. Milei, el padre, Beto Milei, que era una persona bastante dura, una persona bastante complicada, un señor, un individuo que se hizo en la calle, se hizo en el colectivo, se hizo en el transporte público. Este hombre tenía una particularidad muy especial, que era cuando él negociaba, que se llamaba negociar, realmente apretaba a la gente. Había una cuestión de blanco-negro, no había tono de grises. Cuando las cosas se ponían medio complicadas, él más que nada lo que hacía era poner un coto a las cosas de forma abrupta, y se hacía lo que él decía. Como contó Milei en una entrevista que escucharon en el primer episodio, su padre era tóxico. Y aprendió, lo único que sabía hacer era actuar con violencia, y esa violencia la llevó hasta la casa. Su hijo, al faltarle padre, como que se crió solo, tuvo una infancia muy, muy particular, fue muy hacía muchas travesuras. Y el padre, como el chico era indomable, Javier era indomable, lo único que hacía era pegarle. Él le pegaba y él decía que él pensaba que en la vida se avanzaba a los golpes. Y eso se lo transmitió a su hijo. Por eso su hijo es tan violento, por eso hay tanta violencia sostenida y retenida de este muchacho Javier Milei
hacia todo su entorno y hacia todo lo que no está él o lo que no le dicen que sí o lo que no está de acuerdo. El 2 de abril de 1982, mientras Milei cursaba el último año de la escuela primaria, se inició la Guerra de las Malvinas. Fue una fecha que marcó su infancia. Entonces nada, estaban todos muy exultantes porque habíamos recuperado las Malvinas y yo dije que era un disparate porque nos iban a hacer de goma. Y bueno, no le gustó y me dio una tremenda paliza. Karina, testigo involuntaria de la golpiza, quedó en shock. Tuvieron que llevarla al hospital. Desde ahí la madre llamó a Javier y según contó él mismo en una entrevista al diario Perfil en julio de 2018, le dijo: «Tu hermana está así por tu culpa. Si se muere, es culpa tuya». Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré. Muchas de las canciones que cantan en los actos son las canciones que se usaron para discutir culturalmente los efectos de la crisis del 2001, del menemismo, de los años 90. No deja de ser una cosa bastante paradojal que la renga y la Versuit musicalicen a esta juventud. La investigadora Melina Vázquez se refiere al grueso de los seguidores de Milei, la juventud. La renga y la Versuit Vergarabat fueron bandas que en esos momentos marcaban una identidad rebelde, antisistema y contestataria. Hay muchos jóvenes que durante el debate parlamentario por la legalización del aborto van a empezar a decir soy de derecha, jugando con este de, bueno, puedo ser de derecha, puede haber una identidad pública y política en torno a esto, y a veces movilizado no tanto por las ideas del liberalismo, sino por encontrar circuitos, redes de pertenencia, sociabilidad que tienen que ver con, por ejemplo, ir a las marchas contra el aborto. Como cuenta la militante Mila Zurbriggen. Básicamente yo empecé primero que nada militando en contra del aborto. Esto fue aproximadamente en 2018-2019, cuando era una época bastante turbulenta porque te ibas a la universidad, te ibas a la escuela con un pañuelo celeste y la verdad que no estaba bueno el trato que recibías, era como que había un adoctrinamiento muy fuerte por parte más de los sectores progresistas sobre la juventud. Y bueno, cuando eso ocurre, como que un poco lo que a mí me indignaba era que desde este lado no había una representación joven. Y ahí fue cuando empiezo yo a militar, trabajando en que hayan agrupaciones de jóvenes pro vida en Argentina, en las universidades y en toda Latinoamérica. Para muchos jóvenes argentinos, el 2023 es un año especial. Las personas que nacieron en 2007 votarán por primera vez. Son ciudadanos que no pasaron por el menemismo de los 90 ni la década kirchnerista que tuvo sus años de esplendor entre 2003 y 2013. Crecieron en un país que salía de una crisis y se metía en otra. Entiendo también que la derecha como que en algún punto social, que era lo que yo más que nada llevaba adelante, porque yo era más esto del tema pro vida, de la familia, todas estas cuestiones, le faltaba como mucho más que solamente hablar de cosas sociales. Necesitábamos también temas económicos, o sea, no sé, un pensamiento en general a nivel de lo que uno quiere como país. Y ahí es donde yo me empiezo a acercar a lo que serían los espacios más libertarios, que en aquel momento eran como clubes de debates, ¿no? Yo recuerdo que en esta época era bastante discriminada por los libertarios por ser conservadora, por ser pro vida y pro familia, ellos me tildaban de conservadora. Y eso, y en algún punto yo buscaba un poco unir esos dos sectores. Pero hay algo del pasado neoliberal menemista que atrae a los nuevos libertarios y que a su vez los separa de la juventud de derecha del PRO, el espacio político creado por Mauricio Macri. Melina Vázquez lo explica así. La idea de una moneda estable asociada a la convertibilidad, al 1 a 1, sobre todas las cosas, pero también un ideario que me parece que es muy potente, donde justamente la condición de ser de derecha y neoliberal, pero también peronista, hizo una fusión muy particular. Me parece que el mileísmo en ese sentido intenta postularse, ponerse a sí mismo como una fuerza que es de derecha y que también es popular, que es plebeya, que no es la derecha de Macri. Entonces va a intentar un menemismo 2.0 porque finalmente la forma de aterrizar sus propuestas paleolibertarias en un proyecto de gobierno
parece avanzar por esta línea un menemismo 2.0 y no es casual que haya dos temores opuestos sobre Milei. Los que creen que puede ser un gobierno de tipo autoritario, que gobierna por fuera de las instituciones, y los que creen que pueda ser un gobierno sin gobernabilidad. Podríamos resumir esto en que Milei genera el temor a un Bukele y en paralelo el temor a un Pedro Castillo, ¿no? Y me parece que esos dos temores opuestos o muy diferentes expresan el escenario de incertidumbre radical que plantea que una figura como Milei esté a las puertas de la Casa Rosada. Ese fue el investigador Pablo Stefanoni, quien en su libro La rebeldía se volvió de derecha explica que la transgresión cambió de mando. Mientras que la derecha es ahora la que dice las cosas como son, en nombre del pueblo, la izquierda es solo la expresión del establishment y del status quo. La derecha vendría a revolucionar, la izquierda a mantener los privilegios vigentes. Fue atrayendo a muchos jóvenes que fueron su primera base realmente. Al mismo tiempo tenía una obra de teatro, presentaba sus libros, donde cobraba entrada y pese a eso llenaba auditorios en distintas partes del país. Creo que ese fue un Milei que no era tomado en serio por los analistas políticos, un Milei que tampoco era tomado en serio por los politólogos y que por fuera del radar, aunque estaba mucho en los medios, aparecía como una figura bizarra, pero por fuera de eso iba haciendo su construcción política e iba logrando una fuerte popularidad, quizá más de nicho todavía. Cuando salta a la política, en sus propias palabras, de la batalla cultural a la batalla política, ya entra en un nuevo escenario donde consigue atraer a sectores mucho más amplios de la población y luego el resultado en las PASO que ya lo vuelve una figura presidenciable. El voto representa un voto de muchas generaciones diferentes y de muchas clases sociales sin duda. Hay jóvenes de élite que votan también a Milei, pero entre esta militancia mileísta yo sí veo un clivaje popular. Aarón tiene 20 años y vive en Villa Albertina, un barrio periférico del área metropolitana de Buenos Aires que concentra el 35% de la población argentina y que es la zona más densamente poblada del país. Trabaja en Rappi, una aplicación de delivery. Los repartidores de aplicaciones de comida son uno de los representantes del trabajo precarizado e informal en la Argentina. No cuentan con ningún beneficio, ni obra social, ni aportes jubilatorios, ni licencias médicas, mucho menos vacaciones. Hay una composición claramente de jóvenes precarizados, con trabajos donde entran y salen, donde la idea de tener un salario fijo, un aguinaldo, tiene que ver con lo que Milei dice, privilegios, ¿no? El trabajador empleado con derechos expresa una posición de privilegio en relación con la cual muy pocos de ellos pueden reconocerse. Jóvenes con teléfonos súper inteligentes trabajando en una sociedad con una economía rota. Parte del éxito de Milei está ahí. Aarón reparte sus horas entre su trabajo como repartidor de Rappi y su militancia en La Libertad Avanza. ¿Por qué lo voté y lo votaré? El primer punto de todos es el que no está manchado. Su historial no está manchado, no está puesto que no es ningún corrupto porque nunca ha ocupado ningún cargo público. Una transformación notable se da en los nuevos modos de producción. Alejados de los tiempos en que el trabajo significaba un lugar de pertenencia en una fábrica, donde los obreros se veían entre sí y compartían sus días, sus sueños y sus quejas, hoy muchas personas trabajan solas. Es ahí donde el relato libertario adquiere un vector importante. Casi ni duermo porque tengo que trabajar, yo hago Rappi y con eso subsisto. Y bueno, en mi tiempo libre hago política, así que anoche me maté trabajando para poder tomarme franco hoy y seguramente mañana y dedicarme a Fiorito a repartir las boletas y todo eso. Andrés también trabaja para Rappi. Vive en Villa Fiorito, cerca de Aarón. ¿Por qué voy a votar a Milei? ¿Y por qué lo milito? ¿Y por qué vine a Argentina? Yo era emigrado, vivía en Chile, me fui huyendo del desastre económico acá, me arruinaron. Y volví para que Milei sea presidente, para trabajar para él, para mejorar un poco el país. Y no porque todos los militantes sean trabajadores de Rappi, pero hay algo de la precariedad, hay algo de una experiencia colectiva de vivir la juventud
que estos espacios interpelan mejor que otros en el sentido de, bueno, el progresismo no supo dar otra solución a esta situación objetiva que atraviesan muchos jóvenes. Hubo una desilusión, la pandemia sin duda acrecentó mucho todo esto. Hubo muchos de los jóvenes que por edad estaban terminando la escuela, porque esa experiencia de la precariedad forma parte de su vida cotidiana y no hay un miedo a que el Estado desaparezca, entre en crisis, se desmonte todavía más, ¿no? Muchas de las conversaciones entre los seguidores de Milei se dan a través de la tecnología. No es algo nuevo, pero es algo que se intensificó durante la pandemia. No quiero sobreestimar el peso de las redes sociales, pero las redes sociales son una herramienta ineludible para entender esta militancia, el peso del chat, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Los vivos, son lugares donde se discuten cosas que en otro tiempo se discutían en asambleas, ¿no? En la asamblea donde el encuentro cuerpo a cuerpo era muy importante. Entre estos jóvenes no es imposible pensar hacer política también en vivos, o en chats, o en otras estrategias de difusión como YouTube o como Instagram o como TikTok, ¿no? No quiero banalizar eso, sino en todo caso mostrar cómo ahí también se dirime parte de la práctica política y es un lugar, si vos mirás vivos, a veces tienen discusiones y abren situaciones que cualquier espacio político no sé si las abriría así de fácil, ¿no? El espacio digital es un campo de batalla clave para las fuerzas de Milei. No solo porque es donde un gran porcentaje de sus seguidores y militantes lo consumen, sino también porque las redes sociales en sí mismas se han convertido en una herramienta política y comunicacional superadora. Hace tiempo que ya no alcanza con aparecer en los medios tradicionales. A nivel global, las aprovecharon muy bien las derechas para viralizar sus discursos de odio y sus propuestas. En el próximo episodio vamos a analizar cómo la pandemia fue una oportunidad para las redes libertarias. Sin Control, el universo de Javier Milei es una producción original del País Audio y Anfibia Podcast. Por Anfibia, narración María O'Donnell. Producción ejecutiva Leila Messinger y Tomás Bisón. Guión Juan Luis González, Natalia Arenas y Tomás Bisón. Investigación Juan Luis González. Producción Facundo Iglesia. Comunicación Vera Ferrari. Administración Ana Laura Fortusi y Nazarena Rodríguez. Asesora editorial Mónica González. Dirección general Cristian Alarcón. Por El País Audio. Diseño sonoro Ignacio Ortiz Taboada. Arte Fernando Hernández y Ruth Benito. Edición Federico Rivas y Ana Rivera. Dirección Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva Mónica Severio, Jan Martínez Arens y María Jesús Espinosa de los Monteros.